de mantener sus micrófonos apagados. Y lo que vamos a hacer y un poco la dinámica es que vamos a arrancar con la charla y vamos a dejar 10 minutos al final para realizar sus preguntas. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos consignando para al final podérselas hacer a Sebastián. Hoy nos acompaña entonces Juan Sebastián Castrillón. Él es co-founder y Head of Growth de Stratec Ventures. Y un poco la temática de lo que vamos a hablar hoy es un concepto muy interesante que se ha venido trabajando y que han venido haciendo desde Stratec Ventures, que es Startup as a Service. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Lilian Bronstein y ella nos contó un poco la experiencia desde el corporativo. Ahora queremos tener también una visión un poco diferente. Entonces, no, pues bienvenido Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y pues no, la palabra es toda. Gracias, Juan. Pues gracias por la invitación pues a Juana y a todos ustedes por participar, por estar acá. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Sí, súper bien. Listo. Bueno, como les decía, pues les contaba Juan, soy cofundador de Stratec. Llevamos 10 años trabajando con grandes corporativos en diferentes iniciativas de emprendimiento al interior de grandes organizaciones. Y particularmente, pues tenemos como dos líneas grandes, una seguramente de la que hablaron con Lilian ayer, pues, aceleradoras corporativas, que hoy vamos a ver un poco de eso también. Acompañamos a Sodimac y a Corona en el tema, pero digamos que tenemos el core de nosotros donde hemos sido más, digamos, por lo menos hemos tenido un mayor volumen de negocios y de experiencias, es en esto que se llama emprendimiento como servicio, que básicamente es emprender para un tercero. Nosotros, pues en ese sentido, somos emprendedores a sueldo y lo que hacemos es pues, emprender para grandes organizaciones nuevos negocios. Ese es nuestro core. Les voy a compartir entonces pantalla para que vamos, pues, para iniciar acá. Entonces vamos a hablar un poco sobre emprendimiento como servicio, como una expresión del emprendimiento corporativo, que como les digo, pues, tiene varios componentes. El emprendimiento corporativo es un concepto sombrilla, un concepto grande que tiene varias expresiones o varios vehículos. Particularmente, como les decía, nosotros operamos muy fuertemente en dos aceleradoras y emprendimiento como servicio. Nosotros, entonces, les decía de manera muy rápida, somos emprendedores a sueldo. Nuestro quehacer diario es inventárnosla, salir a lucharla en el mercado todos los días con un equipo grande de más de 40 emprendedores que están emprendiendo para otros como Familia, como Corona, como Team, Alpina, ISA, Argos, el que ustedes se imaginen, empresas grandotas que por sus estructuras tan rígidas, sus procesos que son válidos, digamos, tienen que existir para poder ser quienes son. Pero esa misma rigidez, estructura, pues los protege de asumir riesgos, de meterse en contextos de incertidumbre y pues en ese sentido coarta mucho o limita mucho las capacidades de emprendimiento de la organización. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es suplir esa necesidad de tener un vehículo externo a través del cual se pueda operar de manera libre como un emprendedor cualquiera de la calle, como lo puede hacer cualquiera de ustedes o yo obviamente, emprendiendo como sin las restricciones que tiene un corporativo, aprendiendo del mercado, equivocándose, cometiendo errores, pivotando muy rápido, sin muchos presupuestos, sin mucha documentación, sin mucha papelería. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, para hablar pues, de lo que vamos a hablar, todo empieza desde una necesidad organizacional de hacerle frente a un entorno cambiante, un entorno incierto, complejo, muy ambiguo, a causa de guerras, de protestas sociales que están tan, digamos, en este momento tan populares, digámoslo así, tan comunes, son tan frecuentes, todo el tema de ciberseguridad, de congestión, hambruna, hacinamiento, ni qué decir pues de
nuestro amigo el coronavirus, pues pandemias, que cuando una pandemia había salido en un mapa de riesgo, nunca. Cuando el mundo se había paralizado por completo, nunca. Y digamos que queda evidente que eso puede pasar y obliga a las organizaciones a tomar decisiones de, venga, tenemos que movernos, tenemos que transformarnos. Y además de todos los cambios políticos, sociales, económicos, culturales, pues está el cambio tecnológico que todos los días pone en jaque a todos los negocios, o sea, todos los días nos pone en jaque a todas las empresas, automatizando procesos, cada vez procesos más autónomos, más eficientes, en fin, yo creo que no hay empresa a la que la transformación tecnológica, la transformación digital, no solamente digital, sino tecnológica, no la haya impactado. Entonces, ante eso, digamos que ante todos estos cambios y todas esas situaciones, pues la expresión natural o la reacción natural de cualquier organización es, bueno, pues tenemos que innovar, ¿cierto? Y esa expresión de tenemos que innovar que generalmente sale de la boca del presidente, de un gerente, de un comité directivo, de una junta directiva. Tenemos que innovar, generalmente viene acompañada de otras dos, y es tenemos que innovar rápido y barato, ¿cierto? Porque es que necesitamos mangos bajitos, necesitamos victorias tempranas, necesitamos innovar rápido y barato. Lo que pasa es que ese innovar rápido y barato en una organización grande es casi que una utopía, porque eso normalmente no pasa tan así. Cuando estamos hablando de innovar en el core, claramente sí, o sea, cuando estamos hablando de eventualmente crear un mejor producto, hacer una mejora incremental en un producto, en un servicio actual, pues sí puede suceder de esa manera, pero cuando estamos hablando de procesos de transformación, eso es casi utópico por lo que les decía hace unos minuticos, porque es que la estructura organizacional de las grandes compañías es muy difícil de mover, los procesos están establecidos, estandarizados y están diseñados para proteger a la organización del cambio. Listo, no está mal, vuelvo y les digo, así tiene que ser, tienen que funcionar así, si no, no serían quienes son hoy. Pero digamos, esas restricciones impiden que los procesos de innovación y transformación sean rápidos y mucho menos baratos, porque entonces tienen que surtir muchos escalones dentro de un proceso largo de aprobaciones, de perfeccionamiento, y segundo, porque es que cualquier innovación, o sea, cualquier cosa que uno lance en una gran compañía que tiene miles de clientes, miles de proveedores, sino millones de clientes, las escalas hacen que sea costoso, o sea, que no sea barato. Entonces, ante esta situación, pues las organizaciones dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Empecemos. Entonces, empieza. Y todos empezamos normalmente por desarrollar capacidades. Y ese desarrollo de capacidades es importante, es esencial, o sea, es fundamental. Y todos empiezan entonces, o empezamos pues las grandes compañías a formar a todo el mundo, a montar a todo el mundo en el cuento del Lean Startup y de agilismo, y forme gente con berraco en Scrum, y todos somos Scrum Master y en fin, ¿cierto? Y todos nos leemos los mismos libros y todos nos leemos de Corporate Startup y no sé qué, y al final todos terminamos formados, ¿cierto? Pero resulta que formar a todo el mundo en innovación y en emprendimiento es fundamental, es una capacidad, o sea, es algo que hay que hacer, pero mueve muy poco la aguja, y la mueve muy poco por una razón, y es que innovar y emprender, y ojo, aquí estoy hablando de innovar y emprender como si fuera una sola palabra, y es que por lo menos a nuestro modo de ver y en el día a día nuestro es casi lo mismo. Un emprendedor no es solamente quien monta un negocio. Listo, ese es, pues claro, al final es un emprendedor quien lo hace, pero un emprendedor va mucho más allá. El emprendedor es un tipo de persona, es una personalidad. Listo, hay gente que es emprendedora porque sí, esa es su forma de ser. En ese sentido, un emprendedor no es solamente quien monta un negocio, sino un tipo de persona que ve problemas en todos lados y que por su personalidad no solamente ve los problemas, sino que está dispuesto a resolver esos problemas, a plantear soluciones a esos problemas, independientemente de si se derivan o no, si eso deriva o no en un nuevo negocio. Es una persona que por sus propios medios, recursos, de manera alternativa, sin que nadie le diga que lo tenga que hacer, decide emprender acciones
para transformar algo, es decir, para innovar en algo. Puede ser un proceso interno, puede ser en el área de abastecimiento, de gestión de proveedores, de gestión del talento, o sea, puede ser en un área interna. Hay gente emprendedora al interior de las organizaciones que no necesariamente montan nuevos negocios. Entonces, a lo que voy es que innovar y emprender, que vienen siendo cosas muy similares, no son solamente cuestión de método y herramientas, o sea, no es solamente basta con leerse todos los libros y aprender, certificarse en metodologías ágiles en innovación, sino que depende mucho del contexto en el que esté la persona, ¿cierto? Es emprendedor, es innovador, de la arquitectura organizacional que se tenga para que esa persona pues pueda ser como quiere ser y pueda resolver los problemas, que pueda sacar de su tiempo, que pueda equivocarse, que pueda proponer, y pues un tema cultural también muy relacionado con eso. Entonces, cuando las empresas forman a todo el mundo y dicen, bueno, ya tenemos unas capacidades, bien, la gente ya habla el cuento, ya hay una cultura como propicia para esto, pero pues la aguja no se mueve mucho, entonces dicen, bueno, creemos unidades o centros de innovación un poco más robustos. Y si bien, pues de hecho yo estoy en este momento en un centro de innovación, el Centro de Innovación de Argos, o sea, si bien el espacio físico es supremamente importante y digamos que tiene un impacto cultural muy fuerte, no necesariamente los centros de innovación son las mejores opciones para hacer las innovaciones radicales o disruptivas del negocio. ¿Por qué? Si bien son espacios muy, muy buenos para que, digamos, se legitime la actividad de innovación y emprendimiento dentro de la organización, un centro de innovación normalmente tiene el ADN de la compañía, ¿listo? Tiene la misma marca, la misma cultura. Entonces, funciona muy bien para innovaciones incrementales, para crear nuevos productos y servicios que están cercanos o adyacentes al core, pero no funcionan tan bien, o por lo menos no en el corto plazo. A largo plazo seguramente sí, pero en principio no funcionan tan bien para esas, digamos, para esos desarrollos de nuevas soluciones o de nuevos negocios en horizontes más lejanos, porque es que no hay una liberación completa de la organización, pues, o de ese centro de innovación y de las personas que están allí, de la cultura, la estructura, los indicadores de la compañía. O sea, siempre sigue saliendo el, no, pero es que cuidado, es que nosotros no comunicamos así, nosotros no vendemos así, nosotros no entregamos así, nosotros no nos equivocamos así. Nosotros es más, nosotros no nos equivocamos. Siempre, digamos que sigue habiendo esa limitación. Entonces, digamos que en ese proceso de maduración, las compañías van evolucionando, han ido viendo cómo funciona en gran parte el mundo, han ido viendo cómo funcionan las startups, cómo funciona el ecosistema de emprendimiento y cómo los emprendedores la están rompiendo y negocios que deberían ser pues un Rappi que debería ser o del éxito de TCC, pues al final termina siendo de unos pelados y el éxito y TCC terminan asomados. Y así sucesivamente, como pues todos conocemos los casos de Airbnb y Marriott, todos conocemos los casos de Netflix y Blockbuster. Entonces, viendo lo que sucede en el ecosistema y cómo los emprendedores la rompen, pues la reacción inmediata es, pues venga, entonces la clave está en ser emprendedores, en que la organización sea una organización emprendedora. ¿Listo? Pero resulta que es que ser emprendedor, como les decía, es un tipo o sea, el emprendedor es un tipo de persona, entonces uno no cambia la personalidad de un día para otro, ¿cierto? Así sea la personalidad dentro de la organización, uno no la cambia, no es tan fácil, hay lastres o digamos inercias culturales muy arraigadas, muy complejas de movilizar, procesos muy complejos de transformar que, digamos, hacen difícil que la organización se comporte de manera, pues, o tenga una actitud más emprendedora, se comporte más como un emprendedor. No se trata solamente entonces de que todo el mundo pueda ir en jeans, en tenis, en quitemos las divisiones y que todo el mundo tenga Mac y sencillo, o sea, no funciona tan así. Listo. Eso ayuda, pero requiere de unos cambios más profundos. Ser emprendedor, pues, o un emprendimiento, emprender un negocio, se asemeja mucho a tener un bebé. Uno llega, tiene dos ideas, esas ideas tienen sexo, y cuando las ideas tienen sexo, ¡pum!, sale un proyecto de innovación bien bacán. Ese proyecto hay que incubarlo, ¿cierto? Que es como estar en embarazo. Y esa incubación
tiene unas características muy particulares. Y es que normalmente, como la lógica corporativa es de estandarizar y multiplicar, normalmente el corporativo tiende a utilizar su lógica de operación en todos sus procesos, sin entender que hay procesos como el de emprendimiento corporativo, pues el de emprender un nuevo negocio, que tienen dinámicas diferentes. En ese sentido, la lógica corporativa indicaría que una vez el proyecto está incubado, está fecundado, perdón, o sea, esas 2 días tuvieron sexo y pum, salió el proyecto de innovación, la lógica sería, pues si uno para tener un bebé se demora 9 meses en una mamá, pues la lógica es yo le pongo 3 mamás experimentadas a ese bebé y pues me sale el bebé en 3 meses. Esa sería la lógica y eso no funciona así. Listo. Uno tiene que darle sus tiempos, tiene que dejar que los negocios maduren y eso para la organización es muy complejo, para las organizaciones grandes es muy complejo de aceptar, porque eso implica que la forma como hemos funcionado toda la vida no necesariamente funciona. Es decir, yo a un proyecto de emprendimiento no le puedo entrar de entrada, irle pidiendo el ROI, el WACC, cuánto va a ser el retorno y en cuánto tiempo y en 2 años qué va a pasar y en 5 años qué va a pasar, porque es que yo ni siquiera sé en qué me estoy metiendo. Muchas veces, cuando uno se mete a emprender un negocio, los niveles de incertidumbre son tan altos que cualquier número que uno ponga es mentira, es sencillamente mentira. Entonces, bajarnos de la nube de que tenemos que medir a los proyectos de innovación y emprendimiento de la misma manera como a todos los otros proyectos que tiene la organización, es un gran, digamos que es bien difícil. No significa que no los midamos, ojo, no estamos diciendo que no se midan, claramente hay que medirlos, pero es que uno mide a un niño de 5 años diferente a como mide al hijo de 25 años, y a los dos los mide. Al hijo de 25 años, entonces uno le empieza a pedir retorno, ¿cierto? Le dice, bueno, ya tiene que empezar a trabajar y tiene que empezar a pasar plata para los servicios, pues, o para el arriendo, ¿cierto? Y esa es la forma como uno mide al de 25 años. Pero al niño de 5 años uno también lo mide. Uno dice, hace las tareas, es respondón, llama a la abuelita, lava los platos, se acuesta temprano o no, ¿cierto? Uno tiene métricas. Lo que pasa es que las métricas son diferentes. Entonces, por eso es tan difícil que la organización sea emprendedora, porque implica unas transformaciones culturales y de procesos culturales, de saber que lo que se le pide al niño de 5 años es diferente a lo que se le pide al hijo de 25, pero no solamente la cultura de saber que se pide diferente, sino los procesos para medir la gente diferente, para medir los proyectos de manera diferente, compensar diferente, asignar recursos de manera diferente. Esto, eso es lo complejo. Cada organización, cada tipo de organización existe para una cosa. Entonces, las grandes empresas, y por eso pues conectado con lo del embarazo y ese tema de medición y de saber qué se le pide o no a cada proyecto, cada empresa existe, pues o cada tipo de empresa, si es grande o es pequeña, existe para diferentes razones. En ese sentido, aquí, pues, o a qué voy es, las grandes compañías tienen un objetivo, una estructura y un modo de funcionar muy diferente, porque es que están diseñadas para ejecutar y explotar modelos de negocio que ya conocen. Listo, entonces es un modelo que yo ya sé que funciona, ¿cómo hago para hacerle copy, paste y multiplíquelo por 10 millones? ¡Pum! Tengo un negocio escalado. Las startups, por el contrario, tienen un objetivo muy, muy diferente desde su esencia, y es explorar y diseñar modelos de negocio que no se conocen. Es decir, la gran empresa se mueve en un contexto de gestión de riesgo, mientras que la otra, la startup, se mueve en un contexto de gestión de incertidumbre. Y eso cambia la ecuación y cambia la conversación de manera radical. ¿Listo? Porque la gestión de riesgo yo la hago con instrumentos. Yo tengo entonces, en el caso del barco grande, que cada container es una capacidad, por ejemplo, o un recurso, pues yo tengo radares, sonares, tengo un montón de mecanismos y de herramientas para poder calcular del puerto A al puerto B cuál es la mejor forma de llegar. Mientras que en el startup yo no tengo esa cantidad de recursos y yo ni siquiera sé cuál es el puerto B al que quiero llegar. Yo zarpo, pero yo no sé cuál es el puerto donde quiero llegar. Eso implica que muchos de los equipos que podría tener ni siquiera me van a servir, porque es que no tengo ni idea para dónde voy. Mi objetivo es encontrar para dónde voy. ¿Listo?
Esa dualidad que existe entonces es la que es muy difícil para las organizaciones manejar y es lo que al final se resume en algo que se llama ambidestrismo organizacional. ¿Qué es? Vea, usted, señora organización, empresa grande, siga operando su negocio, siga siendo muy eficiente desde el punto de vista de operación en su negocio actual, pero además sea eficiente, y ojo, es una conversación de eficiencia. Uno piensa que cuando habla de explorar y explotar, usted es eficiente en la explotación, pero en la exploración no es eficiente. No, sí, o sea, también es una conversación de eficiencia. Entonces, sea eficiente explotando su negocio, pero además sea eficiente explorando los negocios del futuro. Sea ambidiestro. Una persona ambidiestra es alguien que juega, un jugador de fútbol ambidiestro, es que le da igual jugar con la izquierda o con la derecha, chuta igual de bien con los dos pies. Es exactamente lo mismo. Sea bueno explorando, sea bueno explotando. Haga las dos cosas al tiempo. Y cuando les digo que es una razón de eficiencia, es porque de verdad hay que ser eficiente en los dos lados. Lo que pasa es que la eficiencia, el concepto de eficiencia en la explotación y en la exploración es muy diferente. O sea, uno logra ser eficiente en esos dos mundos de manera muy distinta, así como el de 25 y el de 5 años que les hablaba ahorita. Es una conversación de eficiencia sabiendo que es diferente. Entonces, para yo poder ser eficiente en la explotación y la exploración, tengo que saber que, pues, para ser ambidiestro, tengo que saber que necesito procesos, culturas y estructuras que me permitan, específicas para cada uno de esos dos mundos, que me permitan ser eficiente en un lado y en el otro. ¿Listo? O sea, el desperdicio en la explotación es muy diferente al de exploración. En la exploración usted desperdicia recursos, capital de riesgo, desperdicia moral, desperdicia tiempo, desperdicia un montón de cosas que en la operación del día a día, pues seguramente no se miden mucho. O sea, en la operación del día a día seguramente serán más desperdicio de material, desperdicio de clientes, desperdicio de gasolina, vas a ver, pues las métricas son muy diferentes, ¿cierto? Pero es una conversación, vuelvo y les digo, de eficiencia, de cómo hacer para tener procesos, estructuras y culturas separadas que se conectan por una visión común y por un equipo de líderes, pero son estructuras independientes que hacen que los dos procesos de exploración y explotación sean eficientes. ¿Listo? Entonces, como respuesta a esa necesidad de ser ambidiestros, pues aparece el emprendimiento corporativo como alternativa. Y el emprendimiento corporativo, entonces, como les decía también muy al principio, es un concepto sombrilla. Uno piensa que, pues, y se tiende mucho a pensar cuando se habla de emprendimiento corporativo que se habla de intraemprendimiento. Sí y no, o sea, es relativo. ¿Es relativo en qué sentido? El intraemprendimiento es emprendimiento corporativo, pero no todo el emprendimiento corporativo es intraemprendimiento. O sea, hay muchas más expresiones, muchos más vehículos que, pues, que hay que tener en cuenta. Entonces, el emprendimiento corporativo es una respuesta a esos retos complejos, a esos retos estratégicos que tiene una organización de ser ambidiestro, ¿cierto? De ser capaces de explorar, pues de explotar el core del negocio y de explorar de manera eficiente los negocios del futuro. ¿Listo? Es cómo hacer para que la empresa sea capaz de ser muy buena gestionando el riesgo en el core del negocio, pero sea también buena gestionando la incertidumbre en esos negocios de futuro. ¿Listo? Entonces, inclusive por eso, siguiendo con la analogía de los barcos, el emprendimiento corporativo viene siendo ese remolcador, ¿cierto? Está el barco grande que tiene todas las capacidades, recursos y vainas solucionadas, y el emprendimiento corporativo es ese remolcador que va metiendo al barco grande por esos contextos de alta incertidumbre de manera más segura, de manera más tranquila, más barata, más ágil. Pues es mucho más fácil manejar un remolcador de esos que un gran buque. El emprendimiento corporativo, independientemente del vehículo, entonces hace referencia a cómo hacemos para juntar lo mejor de los dos mundos, de ese mundo, esa visión de un emprendedor de agilismo, de ser rápido, de no preocuparse tanto por el que pasará, si me da o no me da, de ser orientados por propósito, colaboradores, ir a contar las ideas, de que un NDA de vale NDA y venga, que es que lo necesito es ya. ¿Cómo hacer para juntar eso con todas las capacidades y recursos que tiene una gran organización? ¿Cómo hacer para
para utilizar lo que no tiene un emprendedor, la cantidad de clientes, los millones de clientes o miles de proveedores, de camiones, de plantas, de marcas, de recursos financieros, absolutamente todo lo que cualquier emprendedor en la calle se debería por tener. ¿Listo? Piensen en cualquier emprendimiento, cualquier negocio, que usted vaya a empezar, usted dice, uy, ojalá, si yo fuera, estoy hablando cualquier cosa ridícula, si yo fuera a montar un negocio de bebidas, qué bueno uno tener todas las plantas y esa marca que tiene Postobón, que tiene Coca-Cola. No, es que yo me veo, claro, eso es lo que no tiene un emprendedor de afuera. ¿Listo? Y aún así, con todas esas restricciones, la rompen y terminan rompiendo el mercado, como pasó con Hatsu y Postobón, y al final es Postobón quien termina comprando a Hatsu cuando hubiera tenido todo perfectamente para montar el negocio solos, porque empezaron mucho antes con el negocio de test. ¿Listo? El emprendimiento corporativo, entonces, como les digo, tiene varias expresiones. Hay unas que son orientadas a nuevos negocios y otras que no. O sea, muy relacionado con lo que les decía ahorita, un emprendedor es un tipo de persona, no es quien monta un negocio. En ese sentido, yo puedo tener gente dentro de la organización con actitud de emprendedora, o sea, gente que es súper emprendedora, súper inconforme, súper inquieta, que dice esto no debería funcionar así, y por sus propios medios, haciendo actividades propias de innovación, utilizando herramientas, metodologías, modelos mentales de un emprendedor, resuelve problemas de la organización, así nadie se lo esté pidiendo, con sus propios recursos, por sus propios medios, en su tiempo, lo hace, listo. Esa gente es emprendedora y hay que fomentar eso, y eso hace parte del emprendimiento corporativo, listo, eso es un pensamiento emprendedor. Sin embargo, eso se conoce pues como emprendimiento estratégico, y normalmente cuando uno habla de emprendimiento corporativo en cualquier espacio, en cualquier escenario, normalmente se refiere a la parte de corporate venturing, que son todas esas mismas actividades o iniciativas que utilizan lógicas, metodologías, modelos mentales de emprendimiento, pero que sí derivan en un nuevo negocio. Entonces, cuando no generan un nuevo negocio se llama emprendimiento estratégico, cuando sí generan un nuevo negocio se llama corporate venturing o iniciativas de emprendimiento, y en ese bloque hay un montón de expresiones. Listo. Hoy nos vamos a concentrar a hablar de esa que es la más común, es la normal, y cuando uno habla de emprendimiento corporativo generalmente está hablando de generación de nuevos negocios. Esto es simplemente una aclaración conceptual, pero importante pues para que la tengan, pero vamos a hablar muy de corporate venturing. ¿Listo? Entonces es una escala: emprendimiento corporativo, corporate venturing, y ahí uno le hace doble clic y se abren varias expresiones. Unas internas, unas externas, unas cooperativas, es decir, hay intraemprendimiento, hay aceleradoras corporativas, hay joint venture, hay corporate venture capital, hay venture client, hay un montón de cosas, listo, hay un montón de expresiones, las vamos a ver muy rápidamente para hablar de una de ellas en un poquito más de detalle, que es el emprendimiento como servicio. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues la pueden escribir, y ahí le pido a Juan pues o a alguien que me ayude diciendo las preguntas, o si no, igual al final tendremos 10 minuticos para conversar. Entonces. Sí, Sebas, por ahora no tenemos preguntas, entonces yo creo que al final hacemos como la ronda de preguntas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en corporate venturing externo, interno o cooperativo, por ejemplo, esta es una expresión externa. Una de las más comunes expresiones de emprendimiento corporativo que estamos viendo hoy, está muy de moda, o sea, es súper de moda, súper pleiten que una empresa grande tenga un CVC, son los CVCs, es decir, son los fondos que montan las empresas, fondos de capital que tienen empresas para comprar emprendedores. Listo. Entonces, pues si es tan difícil para nosotros montarnos en este cuento y volvernos emprendedores, pues más fácil, como sabemos hacerlo y tenemos el músculo, compremos emprendedores. Eso es, como les digo, está muy de moda, funciona muy bien, pero tiene unos asteriscos porque no siempre es la mejor solución, y hay que entender la forma de hacerlo. Comprar un startup, pues comprar un emprendimiento no es lo mismo que hacer una fusión o una adquisición normal, tradicional a una pyme, porque es que las dinámicas son muy diferentes, la cultura es muy diferente, las lógicas de operación son muy diferentes.
hay que desarrollar capacidades pues para poder hacer esto de manera inteligente y asertiva, pero pues acertada, pero es una muy buena opción. Uno oye mucho en el mercado, pues cuando está uno metido en este cuento, VC y CVC. ¿Y qué es eso? Básicamente son lo mismo. Aquí un snack como medio conceptual. Los VCs y los CVCs son lo mismo, es decir, Corporate Venture Capital o Venture Capital. ¿Qué es el Venture Capital? Es un fondo privado de capital de gente como Juan, como María, como José, como Pedro, como el que esté acá. Todos nos juntamos, metemos un billete, hacemos una vaca grande y con eso vamos a invertir en emprendimientos. Esto es capital privado. De gente cualquiera. El CVC es básicamente lo mismo, lo que pasa es que no hay que hacer vaca. ¿Por qué? Porque la plata la pone uno solo y ese uno solo es un corporativo. Entonces al final conceptualmente es lo mismo, es un fondo de recursos para invertir en emprendedores. Lo que pasa es que el origen de los recursos es diferente. Cuando es VC es de privados, cualquiera, terceros, el que sea, y cuando es un CVC es de un solo, normalmente un solo actor que es un corporativo. Son excedentes de un corporativo. La actividad global de CVC viene creciendo bastante, pues estos son los números de transacciones o de inversiones pues, que se vienen haciendo año a año, vienen creciendo, se han multiplicado por 3 en los últimos 5 o 6 años, es impresionante. Esta gráfica también es chévere porque muestra de toda la plata que están recibiendo los emprendedores en el mundo, cuánta viene de VCs y cuánta viene de CVCs, o sea, cuánta viene de fondos corporativos y cuánta viene de gente, y ustedes ven que va creciendo, llega al 25, va llegando al 25%. Es decir, cada vez más las corporaciones, las grandes compañías están invirtiendo en startups como una alternativa de transformación. La actividad, pues, o la dinámica en la América Latina ha venido creciendo mucho en los últimos 4 o 5 años. Aquí ya hay unas empresas bastante grandes, muy bien, con unos fondos, unos más estructurados que otros, pero lo vienen haciendo de manera exitosa. Ahí tenemos, pues la mayoría de los clientes de nosotros están metidos en este modelo: Nutresa, Alpina, Team Food, Griffith, Familia, Auteco, pues su Grupo EPM tiene un fondo súper estructurado, más ya va por el segundo fondo. Grupo Sura también tiene un fondo muy grande, muy bien estructurado. En fin, hay muchas compañías que se están metiendo allí. Sin embargo, pues los CVCs son complejos, son costosos, hay que saberlo manejar y, como les digo, sobre todo hay que preparar muy bien a la organización para que no tengan la lógica de comprador tradicional. Hay otras alternativas, hay otros mecanismos, otros vehículos, por ejemplo, las aceleradoras corporativas, que también están cogiendo bastante tracción, que básicamente son programas en los que un emprendedor de la calle entra a un programa de aceleración, es decir, entra vendiendo X y la expectativa es que salga vendiendo 2, 3X al final de un proceso de mentoría, de formación, de conexión con recursos y capacidades de un corporativo. Eso es el programa de aceleración corporativa. En ese sentido, el emprendedor se acelera, crece, y la organización, por su parte, normalmente le funciona muy bien para hacer cierres de brechas de eficiencia, pues, o de la operación, o para hacer cierre de brechas de portafolio. Es decir, mete emprendedores para hacer más eficiente el proceso, para automatizar todas las tiendas. Entonces se contrata, pues, o mete, busca emprendedores de automatización, de RPA, inteligencia y visión artificial, no sé qué, los mete para que desarrollen una solución y cierra la brecha, o para traer negocios que están trabajando en el futuro. Entonces una empresa de cárnicos que sabe que el negocio de cárnicos va a migrar mucho a todo lo que sea plant-based, entonces trae empresas que estén trabajando en negocios de alimentación basada en plantas, pues para pagar por ver y entrar como de a poquitos en ese negocio. Muy similar al caso del CVC, hay aceleradoras de startups independientes, caso Rockstar, caso Y Combinator, 500 Startups, Techstars, hay muchas, Endeavor, Hubbug, hay muchas aceleradoras de startups independientes. También hay unas que son corporativas. La lógica es la misma. Para el emprendedor es básicamente lo mismo. Entra X, sale 2, 3X después del proceso. Pero la diferencia es que en la aceleradora de startups normalmente hay un VC detrás. Es decir, hay un montón de gente poniendo plata
pues invirtiendo en esos negocios para que puedan pasar de X a 3X, 10X, 20X, lo que sea. En la aceleradora corporativa, quien está detrás poniendo el billete, poniendo todo el capital, poniendo los recursos y las capacidades, es una organización. Entonces es, en esencia, lo mismo para el emprendedor, pero la forma de operar es muy diferente. Como les digo, las dos se separan. Normalmente las aceleradoras de startups no son temáticas, simplemente tienen unos perfiles de emprendedores, unos perfiles de tecnologías que les interesan más, pero no siempre, digamos, le apuntan a una vertical de industria, mientras que las aceleradoras corporativas sí. O sea, la aceleradora de Sodimac y Corona, que fue la que pues, seguramente Lilian les habló ayer, que nosotros ayudamos pues, a estructurar, a diseñar y operamos, junto con Endeavor, pues es una aceleradora del sector retail y de construcción. Es así de sencillo. La de Guaira también está en su vertical de telecomunicaciones, la de Disney es de industrias creativas, la de EPM es de Smart Cities y energías limpias, Delta X es del puerto de Cartagena en logística, etcétera, ¿cierto? Son por verticales de industria. ¿Por qué? Porque hay un corporativo metiendo billete detrás para poder encontrar startups que valga la pena. Normalmente las aceleradoras corporativas son operadas por algunas de las que están en la derecha, o sea, ¿cierto? De algunos otros actores. En este caso, pues nosotros tenemos ahí bastante experiencia, pero no siempre, digamos que funcionan muy bien para que la organización realmente se transforme de fondo. O sea, sirve muy bien para resolver necesidades muy puntuales de cierre de brechas, pero cuando se necesita una transformación cultural interna, robusta, para sacar emprendimientos del interior, a veces no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque no se están desarrollando capacidades internas, sino que se están comprando capacidades externas, se están trayendo capacidades externas que eventualmente irán permeando la organización, pero eso toma su tiempo. Entonces, hay organizaciones que de manera paralela, mientras tienen su VC o su aceleradora o los vehículos que tengan, las operaciones que tengan, montan, digamos que dan un salto de esos laboratorios de innovación y dan un salto a montar sus fábricas de startups. Cuando dicen, listo, está bien, está el ecosistema, tenemos que trabajar con ecosistema, pero también al interior, venga, evolucionemos ese centro de innovación que es tan pegado a nosotros culturalmente y en indicadores, venga, evolucionémoslo y creemos nuestra propia fábrica de negocios. Y esas fábricas de negocios o startup studios funcionan muy bien en empresas que tienen ciertos niveles de madurez. Son modelos muy bacanos porque son entidades completamente independientes de la casa matriz. O sea, tienen un need aparte, pues si lo queremos ver así. O sea, son una compañía completamente independiente que tiene un fondo corporativo detrás que le puso un montón de plata, tiene una tesis para los negocios que se gesten ahí, pero funcionan completamente independientes. Entonces, hay tres casos que les traigo. Por ejemplo, está Camet, que es de AXA, que es para montar negocios y pues, montar y acelerar negocios en toda la industria health e insurtech. Está la de Land Rover y Jaguar, que se llama InMotion, que es para trabajar cualquier tema, pues cualquier emprendimiento, cualquier nuevo negocio en transporte y movilidad. Si ustedes ven, es un abanico bastante grande, pues un espectro bastante amplio, que es transporte y movilidad, no solamente carros. Y está el área 120 de Google, que pues es uno de los vehículos de emprendimiento corporativo de Google. Google tiene Google Ventures, que es el fondo corporativo, Google Lab, que es el laboratorio de innovación de productos y servicios de Google, y está el área 120, que es la Startup Factory de Google. O sea, ahí meten todos los negocios raros, complejos de Google, e inclusive está más diseñado, es para todos los miembros de Google que se quieren salir a emprender. Dicen, váyase, está bien, yo lo liquido, váyase de Google, pero váyase a montar el negocio cerquita de mí, yo lo quiero tener ahí cerquita. Pagan por ver, listo. Eventualmente entran o no en los negocios, pero los tienen ahí cerquita. Entonces es un Startup Factory. Normalmente quienes dirigen esto son personas que no son de la organización, son más un director de alguna aceleradora que se roban, que se traen, o sea, alguien del ecosistema. Son completamente independientes, no tienen la marca detrás. Ustedes ven pues ahí por los colores y porque les digo, pero normalmente no tienen la marca detrás, tienen completa autonomía para operar, son empresas independientes.
Y entonces, pues hay compañías que aunque quisieran tener eso, pues no les da para tenerlo. Así de sencillo. Tener una Startup Factory es costoso, es un modelo demasiado robusto, demasiado complejo, como les digo, de operar. Entonces, lo que hacen es que tercerizan el modelo con compañías o con fábricas de Startup Factories o Startup Studios ya establecidos que le prestan sus servicios a diferentes compañías. Eso es lo que se llama emprendimiento como servicio. El emprendimiento como servicio es que una compañía, pues en este caso Stratec, nosotros, así como las software factories, ¿cierto? En vez de yo decirle a usted, compañía, monte su fábrica de software para desarrollar su core tecnológico, es, venga, tercerícela conmigo, yo tengo todo un equipo demasiado robusto, a veces cosas que usted ni siquiera necesita o no estaría en capacidad de tener, pero como yo genero economías de escala vendiéndole el servicio a varias compañías, pues le puedo prestar perfectamente un servicio de mucha mayor calidad porque genero economías de escala. Básicamente es lo mismo. Es un modelo en el que se tienen todos los recursos de una fábrica de startups para atender a diferentes compañías de manera simultánea y generarle, pues operarle nuevos negocios, nuevos emprendimientos a diferentes compañías de manera simultánea. Listo, es la tercerización del proceso de fabricación de emprendimientos. Ahí somos varios, pues hay varios en el mundo, cada vez salen más. Food the Moon es el rey de redes en el mundo, es el líder a nivel mundial. Pues existen varias compañías, en Colombia pues estamos nosotros y hay varias pues que también lo están haciendo. Esto es digamos que es un modelo que básicamente le sirve a cualquier compañía que tenga ese nivel de apuesta hacia futuro y que quiera operar, ser eficiente, operando el core y de manera simultánea ser eficiente explorando el futuro core, o sea, explorando el futuro negocio. Hay empresas de producto, de servicio, de lo que sea. O sea, nosotros tenemos un caso muy, pues digamos, como muy concreto para dimensionar como esa diferencia de negocios. Nosotros con la organización Corona, de sanitarios, Sumicol, los que hacen las pinturas y el cemento, con ellos montamos un negocio de suplementación mineral para caballos, suplementación mineral para perros y para mujeres. O sea, es entrar con las capacidades organizacionales de explotación de minerales como el calcio, entrar a industrias como la de nutrición o suplementación, que es medio grado farma, en una compañía de sanitarios. Eso es muy complejo de operar para una compañía de sanitarios. Vuelvo y digo, sanitarios y baldosas. Entonces, ese es el modelo, básicamente. Lo que busca es lograr el ambidiestrismo organizacional, es cómo hacer para que la estructura normal de la compañía funcione como tiene que funcionar y de manera paralela tengamos una dirección de emprendimiento que le responde directamente a un CEO, pero tiene una estructura operativa diferente, porque es que la estructura tradicional no sirve. O sea, la estructura tradicional para operar nuevos negocios, vuelvo y les digo, en el caso que le estaba poniendo, operar un negocio de comida para caballos en una empresa que hace sanitarios y baldosas es muy difícil, es supremamente complejo. Los procesos administrativos no me sirven, la forma de vender, la logística, la forma de registrar clientes y proveedores no me sirve, es completamente aparte. Entonces, tengo que montar estructuras paralelas que me permitan emprender. Y eso lo hace pues una fábrica de startups tercerizada. O sea, el modelo es o móntelo usted o pues tercerícelo con una company builder externa que ya tenga el proceso montado, y eso es lo que se llama emprendimiento como servicio. En resumen es, por encargo, por mandato, la organización le transfiere, digamos, la responsabilidad, la necesidad que tiene, y le transfiere la responsabilidad a un tercero de que le desarrolle el negocio del futuro. Eso es emprendimiento como servicio. Finalmente, entonces, pues el emprendimiento corporativo, como les digo, tiene muchas expresiones, tiene muchas formas de abordarlo, de cogerlo. Esto es una matricita que nosotros desarrollamos teniendo en cuenta como 3 variables principales, y es el nivel de inversión, la madurez la madurez de la compañía en términos de innovación, o sea, qué tan sofisticado es, qué tan riesgoso es y qué tan abierta la organización a trabajar con el ecosistema o no. Entonces, digamos que mirando esas, 4 variables,
lo que vemos es que hay diferentes expresiones de emprendimiento corporativo. Si ustedes ven las que están en moradito, abajo y arriba, son muy orientadas a ese emprendimiento estratégico, o sea, actividades que, si bien implican actitudes, capacidades, herramientas, metodologías, modelos mentales de emprendimiento, no derivan en un nuevo negocio, no necesariamente, y unas que sí están muy enfocadas a sacar nuevos negocios. ¿Listo? Unas que están sí o sí diseñadas pues, o definidas para crear, incubar y acelerar nuevos negocios para la compañía. Ahí hay, vuelvo y les digo, diferentes expresiones, unas de las que vimos, las aceleradoras, los fondos de CVC, las Startup Factories, sean internas o externas, las incubadoras de nuevos negocios, sean internas o externas, etc. Pero eso básicamente es como el resumen de las cosas. Eso es todo, pues nosotros desde Estrategia hemos acompañado pues, a más de 25 compañías, hemos desarrollado más de 28 startups corporativas, estamos con operación en 5 países, pues estos son algunos de los clientes, hay algunos que por temas de confidencialidad inclusive no los podemos contar. A la orden lo que necesiten, pues esperemos, espero que les haya como servido la parte conceptual de mostrarles qué es emprendimiento corporativo, las diferentes expresiones y qué es el emprendimiento como servicio, y pues atento a cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias. Sebas, muchas gracias por la charla, la verdad increíble. Hay un par de preguntas, entonces, y también si las demás personas se animan a hacer más preguntas. La primera es de Juan Sarria y le pregunta qué libro recomienda donde podamos saber todo sobre Corporate Venturing. Vea, eso depende. Si lo quiere muy académico, si lo quiere más práctico. Si lo quiere muy académico, hay uno que se llama Corporate Entrepreneurship de Robert Kuratko, y ese es un mamotreto así de 500 hojas y ahí está todo, absolutamente todo. O métase a Science Direct y busque Kuratko, cualquier cosa sobre Corporate Venturing y va a encontrar. Si lo quiere más práctico, hay también dos enfoques, muy en metodología de cómo hacer y otra más, digamos, a nivel estratégico. En cuanto al tema estratégico, hay dos que me gustan mucho. Corporate Startup, que es de Dan Toma, de Corporate Startup es muy bacano. Y hay otro que es de Eric Ries, que se llama, pues, del creador del Lean Startup, que se llama The Startup Way. Son buenos, son bacanos, pues la verdad los recomiendo. Y hay otros que son más aplicados a la metodología, o sea, al cómo operar este tipo de cosas. En parte, de Corporate Startup se habla del tema, pero recomiendo muchísimo Running Lean de Ash Maurya y Scaling Lean también de Ash Maurya. O sea, son bien buenos, que van muy a la aplicación, a la métrica. Ahora Dan Toma acaba de sacar uno que se llama Innovation Accounting, que también es bastante bueno, pues apenas lo sacó este mes. Conozco el primer capítulo y es muy bueno. Tiene mucho que ver con pues cómo meter esto dentro de una organización y hacer que esas mediciones de eficiencia relativa en ese modelo de exploración se den. Pues cómo tener esas conversaciones tan difíciles. La siguiente pregunta, Sebas, es de Angélica Rodríguez y es: ¿normalmente las empresas saben en qué quieren emprender o también pasa que tercerizan esa búsqueda de las ideas? No, normalmente no. Pues, mejor dicho, hay de todos los casos. Nosotros hemos emprendido negocios que son lo que nosotros llamamos encartes deliciosos. O sea, son unos negocios así bacanísimos, súper potentes, pero que están atrapados en un entorno corporativo que no tienen posibilidad de ser exitosos, por lo que les digo. O sea, porque es como Coco. Como Coco, el que haya visto la película, a veces es tener un músico en casa de zapateros. Entonces, muchas veces tenemos ese músico que es un gran músico, pero al estar en casa de zapateros no saben cómo crear un músico. Entonces, muchas veces llegamos ahí, pues, o se llega ahí, y hay otros casos en los que no tienen ni idea, simplemente tienen clara o la oportunidad o la necesidad. Es decir, yo quiero entrar a esa industria porque es una industria muy grande y yo quiero meterme allí, y es la industria del futuro,
o hay casos en los que veo o me muevo o me muero. O sea, es así de sencillo, venga a ver qué nos inventamos, análisis de capacidades y arranque a emprender. Pues hay como de todos los casos. Y por ahora no hay más preguntas, pero yo tengo una última, Sebas, y es, ¿cómo hacen para saber cuál es el momento indicado en matar esos negocios o esos emprendimientos? O sea, ¿cómo se toman esas decisiones en que dicen, no, esta vaina definitivamente no funcionó o no vemos que pueda funcionar? ¿Cómo toman esa decisión de matarlos? Juan, eso es pues normalmente como tenemos un cliente pues corporativo, normalmente es con ellos con quien se tiene esa conversación. O sea, nosotros hemos matado, por ejemplo, tenemos unos 4 proyectos que son hermosos. O sea, esos que uno dice que vos y yo como emprendedor, digo, pucha, donde yo tuviera plata, yo me meto de cabeza en esto, pero el corporativo dice, aunque es un buen negocio, no me quiero meter allí, porque se sale de mi core estratégico, gracias, bacano, pero renuncio. Entonces, normalmente, pues digamos que esos son muy fáciles porque es una decisión de estrategia del corporativo. Y hay otros, pues que normalmente es a punta de métricas, pues uno ve, vea, queremos lograr este objetivo, estos objetivos, pasan 2, 3 ciclos de experimentación y la conversación es, señores, señores, aquí no hay negocio, pues, pero es a punta de métricas, siendo muy ágil con el negocio. Sebas, y ahora preguntó Juan Sarria, como dos cosas, pero están unidas. ¿Cómo es el modelo de negocio para Stratec? Y si hay una participación en los futuros negocios o simplemente ustedes cobran un fee mensual por administrar, acelerar esas startups corporativas, ¿cómo funciona? Y no, nosotros, el modelo de negocio es muy simple, nosotros cobramos un fee de emprendimiento, pues a nosotros nos pagan así como le pagas un fee a Google para que te preste los correos, es un fee para que yo te preste mis capacidades de company builder, tal cual. Entonces nosotros cobramos un fee mensual de emprendimiento, eso incluye pues, nuestros honorarios y capacidades de la company builder, y hay unos recursos adicionales pues, que la compañía tiene que tener para experimentar y construir el negocio, que no son para nosotros, es para pagarle a Facebook, para pagar la feria, para pagar el producto, la caja, la logística, lo que sea, pues como recursos de capital semilla o de inversión. Y nosotros no tenemos, o sea, cuando nos pagan el fee de servicio, nosotros no tenemos participación alguna, o sea, nosotros nos están pagando pues el servicio, nos están dando la plata para que simplemente trabajemos contratados para hacer eso, o sea, ese es nuestro trabajo. Hay casos en los que nosotros tenemos participación en los negocios, son muy pocos, pero son negociaciones pues particulares que tenemos con algunos clientes que ya se volvieron socios de nosotros, pero no es del común, pues al 95% de los negocios que tenemos o que hemos operado son completamente del corporativo y nos pagan solamente el fee. Listo, Sebas. De nuevo, mil gracias por acompañarnos. En serio que estuvo increíble la charla. Creo que fue súper enriquecedora para todos. También gracias a todos por asistirnos y recordarles que seguimos con esta semana del emprendimiento y la innovación. Mañana vamos a tener la charla de Scouting de modelos de negocios con Andrés Felipe Zuluaga, que él es el gerente de búsqueda de nuevas soluciones en Claro. Entonces los invito mañana a que se conecten 12:30 y de nuevo gracias, Sebas, por este tiempo y por este espacio. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, lo que necesiten a la orden, siempre disponible para cualquier tinto. A mí me enredan con café. Listo, gracias a todos. Hasta luego. Estamos hablando, Juan, chao, gracias. Chao.